Es la noche de César. Oh, yeah. Es radio. Oh, my dog. Con César Vidal. Stand by me. No matter who you are. No matter where you go. In life, you gon' need somebody to stand by you. Muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de Es la noche de César. Hoy lunes 7 de junio de 2010, aquí en Es Radio. Y cuenta la historia que en el año 406 a.C., las fuerzas cartaginesas al mando de Himilcón se dispusieron a conquistar la ciudad de Cronio, en la isla de Sicilia. Himilcón era consciente de que sus tropas no podrían enfrentarse con el ejército enemigo que acampaba a las afueras de la ciudad, y para lograr salvar ese peligroso escollo, ideó un astuto ardid. Esperó a que el viento soplara en dirección contraria a sus enemigos y acto seguido ordenó prender fuego a un bosque situado ante su campamento. El viento arrastró con enorme violencia una gran cantidad de humo sobre los adversarios de Himilcón, y mientras se distraían con aquel molesto inconveniente, el astuto cartaginés se acercó a los muros de la ciudad de Cronio y logró penetrar en ella. Tan astuta fue la maniobra de Himilcón que hasta que la vista de sus adversarios quedó libre del humo, no llegaron a enterarse de lo que había sucedido. Así, cegando a sus enemigos, consiguió una victoria que de otra manera hubiera resultado imposible. En las últimas horas hemos tenido noticia de otra nueva y costosa corruptela relacionada con el nacionalismo catalán. Sin intención de agotar el tema, los hechos son los siguientes. Primero, los escándalos de naturaleza económica comenzaron ya a salpicar a Convergencia y Unión desde el momento en que ganó las primeras elecciones autonómicas el 20 de marzo de 1980. Segundo, Jordi Pujol supo blindarse contra cualquier acusación de escándalo relacionado con la corrupción, manipulando el caso de Banca Catalana y presentando cualquier ataque contra él como un ataque contra Cataluña. Pero a pesar del férreo control que el nacionalismo impuso sobre los medios de comunicación en Cataluña, no todos tuvieron la misma suerte que Pujol. Tercero, así, 6 de los consejeros de Pujol, Lluís Prenafeta, que no ostentó el cargo, Josep María Cuyel, Jaume Roma, Macià Alavedra, Xavier Alegra e Ignasi Farreras, tuvieron que abandonar el gobierno catalán a causa de los escándalos, y otro más, Jordi Planasdemunt, consejero de Economía de 1982 a 1983, se vio condenado por los tribunales. Cuarto, en concreto, Planasdemunt era uno de los cerebros de una trama de pagarés falsos cuyo juez instructor fue Lluís Pasqual Estevil, otro de los hombres de Pujol que terminó en la cárcel. Quinto, entre los numerosos escándalos relacionados con el nacionalismo catalán se encontraron el Lotogate con Artur Suqué en 1986, el Prenafeta de 1990, el Casinos de Jaime Sentís, el Caric de Subirá en 1992, el Planasdemunt también en 1992, el de Javier de la Rosa en octubre de 1994, el de Cuyel en noviembre de 1994, el de Roma en 1995, el de Estevil en febrero de 1997, el de Macià Alavedra en julio de 1997, los de Pallerols y Turisme en 1997, el de las encuestas falsas en el año 2003 y el del servicio jurídico también ese mismo año. Sexto, todo ello no incluía el enriquecimiento espectacular experimentado por la propia esposa y los hijos de Pujol en la época en que éste era presidente del gobierno catalán. Séptimo, tampoco incluía el hecho de que el mismo Partido Socialista de Cataluña contara en su ejecutiva con Josep María Sala, uno de los personajes condenados judicialmente por la trama filesa de financiación ilegal en 1997. Octavo, según publica hoy El Mundo, tras el levantamiento de sumario del caso Pretoria, la red corrupta incluye también al valenciano Eliseu Climent, editor conocido por su habilidad para obtener enormes subvenciones públicas. Noveno, Climent tenía excelentes conexiones tanto con el Partido Socialista de Cataluña como con la Esquerra y con Convergencia y Unión, y era conocido por su vocación política desde que fundó el denominado Partit Socialista Valencià,
que explota desde hace más de 2 décadas toda una red de fundaciones, asociaciones y entidades culturales. 10. Todas estas entidades están destinadas a fomentar la lengua y cultura de Cataluña fuera de la región, presentándose en cualquier institución donde se puedan conseguir subvenciones. 11. El informe califica de cuantiosas las subvenciones obtenidas por el entramado de fundaciones de Climent y por eso ha solicitado a la agencia tributaria que aporte datos sobre ingresos de ventas y pagos de la matriz, la ACPV, Acción Cultural del País Valenciano, y de otras 5 organizaciones. 12. La documentación disponible acredita que las entidades de Climent y vinculadas a la Acción Cultural del País Valenciano han podido recibir como mínimo 17 millones de euros en subvenciones del gobierno catalán entre 1999 y 2009. 13. Climent y sus empresas habrían extendido sus redes con 3 presidentes, Pujol, Maragall y Montilla, pero la relación con Pujol fue particularmente cercana, ya que Climent llegó a ser delegado comercial de la Enciclopedia Catalana que promovía Pujol desde Banca Catalana. 14. Las cifras señaladas solo incluyen las ayudas publicadas en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña durante esos mismos años, pero no las que pudo haber obtenido de otras instituciones catalanas, diputaciones y ayuntamientos. 15. Esta masiva entrega de dinero de los ciudadanos a Climent le ha permitido reforzar las suscripciones a la revista El Temps, editada por una sociedad anónima llamada Edicions del País Valencià, situada en las instalaciones de Climent en Valencia. La portada de este mes del Temps la ocupa Joan Laporta. 16. Cuando en 1983 nació TV3, la ACPV de Climent encontró un enorme trampolín para vender bonos de 1.000 pesetas a fondo perdido para los repetidores de Valencia que emitirían la televisión catalana. Así, Acción Cultural del País Valenciano recogió 150 millones de pesetas que oficialmente fueron a parar a la compra de terrenos y tecnología. Para el mantenimiento de esos repetidores, la ACPV ha recibido 6,2 millones de euros en la última década, a pesar de que distintas sentencias judiciales han ordenado su cierre. Y 17, Climent logró además que a través de la Esquerra y del Partido Socialista de Cataluña se introdujeran 2 enmiendas a los presupuestos generales del Estado para que le dieran 300.000 euros para acción cultural y otros 300.000 para la Fundación Ausías Marc. El nacionalismo catalán ha sido, desde el mismo momento de su nacimiento, una gigantesca empresa de expolio y saqueo de España impulsada por las oligarquías catalanas. Semejante empresa ha entrado a lo largo de la historia en el terreno de la delincuencia en no pocas ocasiones, y no ha dudado en levantarse contra el orden constitucional y en derramar sangre inocente si así le ha parecido conveniente para alcanzar sus fines. Sin embargo, para ocultar su finalidad primordial, que es el expolio, el nacionalismo catalán la ha envuelto en la bandera catalana y la ha disimulado con proyectos absurdos como el de la expansión del catalán. No cabe engañarse al respecto con el paso del tiempo. La prueba está en cómo Cataluña representa la 4ª parte de la deuda de las comunidades autónomas, cuando ni constituye la 4ª parte de la población de España, ni tampoco es la 4ª parte del Producto Interior Bruto. Al fin y a la postre, la expansión de la lengua catalana, la creación de una historia artificial y estúpida, la invención de unos países catalanes que nunca existieron, o la mención de abusos económicos inexistentes por parte del poder central, son solo cortinas de humo para ocultar lo que el nacionalismo ha sido, es y será desde los tiempos de Cambó y Companys hasta los de Pujol, Maragall y Montilla. Un plan descomunal para convertir el resto de España en una colonia que Cataluña pueda esquilmar. Por ello, hay de aquellos que se dejen engañar por las cortinas de humo del nacionalismo catalán. Es la noche de César, con César Vidal. Es Radio.